Más allá de la genialidad de una obra hay un trabajo creativo previo. En el caso de los grabados desastres de la guerra de Goya, son los dibujos preparatorios. No solo narran más allá de la barbarie bélica, descubren que podrían localizarse en Aragón más escenas de las conocidas hasta ahora. 67 estampas son aragonesas, de 3 pasamos a 67, y 2 más que también fueron llevadas a grabado, pues se rompió la plancha. O sea que en realidad se hacían 69 grabados, llegaron a la estampa. Una visión rompedora que José Pérez recoge en este libro. Tras un análisis de planos, paisajes o documentación de la época, identifica y propone nuevas ubicaciones como Daroca, Tabuenca, Épila o Zaragoza. Aquí ves un edificio de 3 plantas. Este edificio es, reconstruido en mi cabeza, es el edificio de la Diputación General de Aragón, que en aquella época era la audiencia territorial aquí en Zaragoza. 95 dibujos estudiados que sacan a la luz un enfoque diferente que reivindicaría el papel de la comunidad aragonesa en la obra del pintor de Fuendetodos. Yo estoy convencido que casi todas las estampas, salvo alguna que puede ser inventada, Goya conoce a la persona, al muerto que ha muerto ahí y quiere representarla. Representar los horrores vividos en la Guerra de la Independencia española que esta publicación nos invita a mirar de nuevo con ojos más locales.